El eco de mis propias lágrimas contra el mármol recién pulido era el único sonido que se atrevía a romper el lúgubre silencio del cementerio. Mis nietas gemelas, Isabela y Lucía, de 12 años, se aferraban a mi figura como pequeñas enredaderas, sus cuerpecitos temblorosos reflejando el dolor que también anidaba en mi alma. Frente a nosotros, la lápida dorada proclamaba: Gabriel Soto, amado esposo y padre. Intentaba en vano encontrar las palabras adecuadas para despedirme de mi único hijo. Había transcurrido un mes desde aquel día fatídico. Un mes, desde la llamada que lo cambió todo. Gabriel, con solo 38 años, había perdido la vida en un trágico accidente automovilístico mientras regresaba del trabajo. Dejó atrás a sus 2 hijas y a una esposa, Camila, a quien, a lo largo de los años, nunca llegué a comprender por completo. 20 minutos después de nuestra llegada, Camila hizo su aparición, ataviada con un ajustado vestido negro, cuyo costo superaba con creces mi alquiler mensual. Unas gafas oscuras intentaban sin éxito ocultar la impaciencia que se dibujaba en su rostro. Ni siquiera se acercó al sepulcro. Permaneció a la distancia, junto a su brillante BMW blanco, absorta en la pantalla de su teléfono. «Abuela Elena, ¿por qué mamá no llora?», susurró Lucía, sus ojos marrones, idénticos a los de Gabriel, perforando mi corazón. La respuesta se me escapó, perdida en el nudo de mi garganta. Durante los 5 años de matrimonio de Gabriel con Camila, había percibido su frialdad, su enfoque calculador ante la vida, pero jamás imaginé que ésta se manifestaría incluso en el funeral de su propio marido. Cuando finalmente se dignó a acercarse, no fue para consolar a sus hijas ni para dar un último adiós a Gabriel. Se plantó frente a mí, con los brazos cruzados, y pronunció palabras que aún hoy resuenan en mi memoria como una pesadilla. «Elena, tenemos que hablar ahora mismo». Mis nietas se tensaron y las abracé con más fuerza, presintiendo la inminencia de algo terrible. «No puede esperar», le repliqué en voz baja. «Las niñas necesitan tiempo para despedirse de su padre». Camila se quitó las gafas, revelando una mirada helada que me caló hasta los huesos. «No, no puede esperar». Se giró hacia Isabela y Lucía y con una voz desprovista de cualquier matiz de amor maternal, les ordenó: «Niñas, vayan al coche. Necesito hablar con su abuela». Isabela, siempre la más desafiante, apretó mi mano. «No queremos ir, mamá. Queremos quedarnos con papá». La expresión de Camila se endureció aún más. No fue una sugerencia. «Vayan al coche». Mis nietas me miraron con ojos llenos de lágrimas y confusión. Les besé la frente, prometiéndoles que sería solo un instante. Con el alma rota, las vi alejarse lentamente hacia el BMW, volteando constantemente para asegurarse de que yo seguía allí. Apenas nos quedamos a solas, Camila no perdió tiempo. «Escúchame bien, Elena. Gabriel ya no está aquí para protegerte. Y las cosas van a cambiar drásticamente». Sentí como el suelo se abría bajo mis pies. «¿De qué estás hablando, Camila?». Ella esbozó una sonrisa desprovista de calidez, como la de un depredador mostrando sus colmillos. «Estoy hablando de que tu tiempo de abuela querida se acabó. La casa, el dinero, todo lo que Gabriel dejó es mío ahora. Y no voy a permitir que tú y estas niñas me compliquen la vida». Mi respiración se volvió errática. «Camila, son tus hijas, son todo lo que queda de Gabriel. Exactamente por eso necesito que desaparezcas junto con ellas. Yo me quedo con el dinero y la mansión en la playa. Ustedes se largan de mi vida para siempre». Las palabras me golpearon como puñetazos. Me quedé inmóvil, observando a esta mujer que había compartido la vida de mi hijo, que había dado a luz a mis nietas y en quien no lograba reconocer ni una pizca de humanidad.
¿Estás echando a tus propias hijas? Mi voz salió como un susurro roto. Me estoy liberando de responsabilidades que no quiero. Gabriel era quien las quería, yo solo las toleraba. El mundo pareció detenerse en ese instante. De pie ante la tumba de mi hijo, escuchando a su viuda repudiar a sus propias hijas como si fueran objetos desechables, algo se rompió dentro de mí. No fue mi corazón, aunque el dolor era insoportable. Fue mi última esperanza de que esa mujer pudiera cambiar, de que pudiera amar a esas niñas que tanto se parecían a su padre. Tienes hasta mañana para sacar tus cosas y llevarte a las niñas. Si no, llamaré a la policía y les diré que me estás acosando. Miré hacia el coche, donde Isabela y Lucía nos observaban a través del cristal trasero. Sus pequeños rostros reflejaban terror y confusión. No comprendían por qué su madre las alejaba de la tumba de su padre, por qué la tensión en el aire era tan palpable. Camila, intenté una vez más. Son tus hijas, necesitan estabilidad, necesitan amor después de perder a su padre. Pero ella ya se dirigía a su coche. Lo que necesito es mi libertad y ustedes me estorban. Me quedé allí, sola, junto a la tumba de Gabriel, mientras Camila se subía a su BMW y se llevaba a mis nietas. Las vi a través de la ventana trasera, girándose hacia mí, sus manos apretadas contra el cristal, sus bocas articulando la palabra abuela, sin que yo pudiera escucharlas. Esa noche, en mi pequeño apartamento, esperé que Camila llamara para disculparse, para decir que el dolor la había impulsado a hablar de esa manera. Esperé que apareciera con las niñas, buscando consuelo y apoyo familiar, pero la llamada que recibí fue muy diferente. Elena, soy Camila. Las niñas van a vivir contigo permanentemente. Mañana las dejaré en tu puerta con sus cosas. Mi corazón se detuvo. ¿Qué, Camila? ¿Estás segura? ¿Estás bien? Nunca he estado mejor. Ya contraté a un abogado para los papeles de custodia. Las niñas son tuyas ahora. Me voy a Miami el próximo fin de semana. La llamada se cortó y me quedé sentada en mi diminuta cocina, con una taza de té frío en las manos, intentando asimilar lo que acababa de suceder. Al día siguiente, tal como había prometido, Camila llegó con 2 pequeñas maletas y mis nietas. Isabela tenía los ojos hinchados de llorar, y Lucía se aferraba a un oso de peluche que Gabriel le había regalado en su último cumpleaños. Aquí están, dijo Camila, dejando las maletas en el suelo como si fueran paquetes de Amazon. Todo lo que necesitan está ahí dentro. Me arrodillé y abracé a las niñas, sintiendo sus pequeños cuerpos temblar contra el mío. «Mamá, ¿se va de verdad?», preguntó Isabela con voz quebrada. Antes de que pudiera responder, Camila ya subía a su coche. «Nos vemos, Elena», o mejor dicho, no nos vemos nunca más. Y se marchó. Así de simple, dejó a sus 2 hijas en la puerta de mi apartamento, como si fueran mascotas que ya no quería cuidar. Esa noche, mientras las niñas dormían en mi cama, la única que tenía, me quedé despierta, cavilando sobre cómo íbamos a sobrevivir. Mi pensión era modesta, mi apartamento constaba de una sola habitación, y ahora tenía que criar a 2 niñas de 12 años completamente sola. Pero al verlas dormir, con sus caritas tan parecidas a las de Gabriel cuando era niño, supe que haríamos lo que fuera necesario. Camila podía quedarse con el dinero y la mansión en la playa. Yo me quedaría con lo único que realmente importaba, esas 2 niñas, que eran todo lo que quedaba de mi hijo. 7 años más tarde, la alarma de mi celular sonó a las 5 de la mañana, como había hecho cada día durante los últimos 2500 días. Me levanté sigilosamente de la cama plegable que había instalado en la sala para que las niñas pudieran tener la única habitación del apartamento. Isabela, ahora de 19 años,
ya estaba despierta en su escritorio, rodeada de 3 ordenadores y una maraña absurda de cables. El resplandor azul de las pantallas iluminaba su rostro concentrado mientras tecleaba líneas de código que yo nunca había logrado comprender del todo. «Buenos días, mija», le susurré, mientras me dirigía a la cocina para preparar café. «¿Otra vez te quedaste despierta toda la noche?» Ella me sonrió sin apartar la vista de la pantalla. «Solo terminando unas cosas, abuela. Este proyecto podría ser importante». Lucía, por su parte, dormía profundamente con libros de preparación universitaria esparcidos sobre su cama. A sus 19 años, era una estudiante brillante que había conseguido una beca completa para estudiar Derecho. Mis 2 nietas habían florecido de maneras que nunca hubiera imaginado, a pesar de las circunstancias. Mientras preparaba el café, reflexioné sobre estos 7 años. Habían sido los más difíciles y, a la vez, los más gratificantes de mi vida. Después del abandono de Camila, tuve que encontrar trabajo rápidamente. Mi pensión de viuda no era suficiente para mantener a 3 personas, especialmente con 2 adolescentes en crecimiento. Conseguí empleo como conserje en un edificio de oficinas del centro. El trabajo era arduo y las horas extensas, pero ofrecía un beneficio crucial. Podía llevar a las niñas conmigo después de la escuela. Durante esos primeros años, Isabela y Lucía hacían sus tareas en la sala de descanso del edificio, mientras yo limpiaba oficinas. Las veía estudiar bajo la luz fluorescente, decididas a no permitir que nuestra situación definiera su futuro. Su resistencia me daba fuerzas para seguir adelante, cuando mis rodillas dolían después de limpiar 20 pisos. Isabela había mostrado un talento natural para la tecnología desde los 13 años. Encontraba ordenadores desechados en el edificio donde trabajaba y los reparaba en casa. A los 15, ya estaba creando aplicaciones sencillas que vendía en línea por unos pocos dólares. No era mucho dinero, pero ayudaba con los gastos del hogar. Lucía tomó un camino diferente después de observar cómo Camila había manipulado el sistema legal para quedarse con la herencia de Gabriel. Desarrolló una obsesión por la justicia. Estudiaba Derecho en la biblioteca pública durante horas, leyendo casos y aprendiendo sobre derechos familiares. Algún día me aseguraré de que nadie más pueda hacerle a una familia lo que nuestra madre nos hizo, me decía con una determinación que me recordaba a Gabriel. Mientras tanto, Camila vivía su nueva vida en Miami. Ocasionalmente, las niñas recibían una postal o veían fotos suyas en redes sociales. La mansión en la playa de la que nos había desterrado se había convertido en el escenario de fiestas incesantes. Camila publicaba fotos de vacaciones costosas, coches nuevos y hombres diferentes cada pocas semanas. Las niñas nunca hablaban mucho de esas fotos, pero yo las veía guardar cada postal, cada imagen impresa de las redes sociales de su madre en una caja de zapatos bajo la cama. No era nostalgia lo que veía en sus ojos al mirar esas imágenes. Era algo más profundo, más calculado. «Abuela», me había dicho Isabela una noche cuando tenía 16 años, «¿crees que mamá se arrepiente de habernos abandonado?» Yo había mirado sus ojos, tan parecidos a los de Gabriel, y había visto algo que me asustó un poco. No había dolor en su pregunta, había curiosidad, como si estuviera analizando un experimento científico. «No lo sé, mija», le había respondido con honestidad, «pero lo que sí sé es que su pérdida fue nuestra ganancia». Ahora, 7 años después, mientras las observaba por las mañanas antes de irme a trabajar, me daba cuenta de que se habían convertido en mujeres extraordinarias, pero también había algo en sus ojos, especialmente en los de Isabela, que me hacía pensar que nunca habían olvidado realmente lo que Camila les había hecho. El punto de inflexión llegó una mañana de marzo.
Estaba preparando el desayuno cuando Isabela cerró su computadora y se acercó a la mesa con una expresión que nunca antes le había visto. Era como si hubiera tomado una decisión trascendental. «Abuela», dijo, sentándose con cuidado, «necesito contarte algo». Lucía emergió de la habitación todavía en pijama, pero completamente despierta. Era como si hubieran orquestado este momento. «¿Qué pasa, mijas?», pregunté, sintiendo una mezcla de curiosidad y preocupación. Isabela intercambió una mirada con Lucía antes de hablar. «¿Recuerdas esa aplicación en la que he estado trabajando durante los últimos 2 años? La que ayuda a las pequeñas empresas a gestionar sus finanzas». Asentí. «Claro, siempre estás trabajando en eso». «Bueno», continuó, «y por primera vez en años vi a mi nieta sonreír de una manera que me recordó exactamente a Gabriel, cuando era pequeño y había hecho algo de lo que estaba especialmente orgulloso. Una empresa grande quiere comprármela». Mi cuchara se detuvo a medio camino hacia mi boca. «¿Comprártela? ¿Qué significa eso?». Lucía se sentó a mi lado y tomó mi mano. «Significa, no, abuela, que Isabela va a ser muy, muy rica». El mundo se detuvo a mi alrededor. «¿Cuán rica?», logré preguntar. Isabela tomó una respiración profunda. «La oferta es por $2.400 millones. La cuchara se me cayó de la mano, resonando contra el plato. Me quedé allí sentada, mirando a mis nietas, tratando de procesar lo que acababan de decirme. ¿$2.400 millones? Repetí, pensando que había escuchado mal. 2.4 billones, confirmó Lucía. La aplicación de Isabela no es solo para pequeñas empresas, abuela. Se ha expandido. Grandes corporaciones la están usando. Los bancos la están licenciando. Es enorme». Permanecí en silencio durante varios minutos, observando alternadamente a mis 2 nietas. Isabela, que había pasado noches sin dormir escribiendo código en nuestro pequeño apartamento. Lucía, que había estudiado Derecho Empresarial en la biblioteca pública para ayudar a su hermana con los contratos legales. «¿Cuándo supieron que esto iba a pasar?», pregunté finalmente. Isabela bajó la mirada. «Hace como 1 año que las ofertas empezaron a llegar, pero quería asegurarme antes de decirte algo. También quería que Lucía terminara su carrera para que pudiera manejar todos los aspectos legales». Lucía añadió, «y queríamos asegurarnos de que estuviéramos listas para lo que viene después». Algo en su tono me hizo detenerme. «Lo que viene después». Las 2 se miraron de nuevo, y esta vez vi algo que no había visto desde aquella noche en el cementerio, 7 años atrás. Determinación. Pero no la determinación de sobrevivir que habían mostrado durante todos estos años. Esta era la determinación de alguien que estaba listo para la batalla. «Abuela», dijo Isabela suavemente, «creo que es hora de que Camila sepa que sus hijas crecieron». Un escalofrío me recorrió la espalda, pero no de miedo. Era más bien una sensación de anticipación. Durante 7 años había visto a estas niñas convertirse en mujeres fuertes, inteligentes y capaces. Y durante 7 años, en lo más profundo de mi corazón, había sabido que este día llegaría. El día en que ya no seríamos las abandonadas, sino las que tenían todo el poder. Las semanas siguientes fueron un torbellino de abogados, contratos y cifras que mi mente de 66 años apenas podía procesar. Me senté en relucientes salas de juntas junto a mis nietas, observando cómo hombres con trajes de $3.000 intentaban explicarme que mi nieta, la misma niña que hacía sus tareas bajo las luces fluorescentes de un edificio de oficinas, ahora controlaba una fortuna que rivalizaba con la de algunas naciones pequeñas. «La transacción se completará en 30 días», explicaba el abogado principal, un hombre mayor con cabello plateado que se dirigía a Isabela con el mismo respeto
que le daría a un CEO con décadas de experiencia. Una vez que se transfieran los fondos, será oficialmente una de las personas más jóvenes y ricas del país. Isabela asintió como si estuviera discutiendo el pronóstico del tiempo. Su calma me asombraba y me preocupaba a la vez. Durante toda mi vida había visto cómo el dinero cambiaba a las personas, cómo las corrompía o las volvía crueles. Pero mis nietas parecían tener un plan que iba más allá de simplemente ser ricas. ¿Y los aspectos de privacidad?, preguntó Lucía, revisando un grueso contrato. No queremos publicidad hasta que estemos listas. Todo se manejará con la máxima discreción, aseguró el abogado. Los medios no sabrán nada hasta que ustedes decidan hacerlo público. Esa noche, en nuestro pequeño apartamento que pronto abandonaríamos, las tres nos sentamos alrededor de nuestra mesa de cocina, como habíamos hecho durante 7 años. Pero esta vez la conversación era diferente. «Abuela», comenzó Isabela, «quiero que sepas que nada de esto cambia quiénes somos. Lucía y yo hemos hablado mucho sobre esto. Lo único que cambia», añadió Lucía, «es que ahora tenemos los recursos para hacer justicia». Me quedé en silencio, estudiando sus rostros. Eran las mismas niñas que había criado, pero había algo en sus ojos que me recordaba a Gabriel cuando tenía su edad y estaba determinado a lograr algo importante. «¿Qué tienen planeado exactamente?», pregunté, aunque parte de mí ya conocía la respuesta. Isabela intercambió una mirada con Lucía antes de responder. Durante estos 7 años, Lucía ha estado investigando todo sobre Camila, sus finanzas, sus propiedades, sus decisiones legales. Lucía abrió una gruesa carpeta que había estado cargando durante semanas. «Abuela, ¿sabías que Camila gastó casi toda la herencia de papá en los primeros 5 años? Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Qué? La mansión en la playa tiene 3 hipotecas encima. Los coches que presume en Instagram están financiados hasta el tope. Las joyas, la ropa, los viajes, todo está pagado con crédito». Isabela continuó. «Hemos estado monitoreando su situación financiera discretamente. Está a 6 meses de perderlo todo». Me quedé allí sentada, procesando esta información. «¿Cómo es posible? Tu padre dejó mucho dinero». «Papá dejó aproximadamente $4 millones en total», explicó Lucía, «entre la casa, las inversiones y el seguro de vida. Camila ha gastado casi 6 millones en 7 años». ¿6 millones? ¿Cómo gastas más de lo que tienes? Isabela sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. «Muy fácil cuando vives como si fueras millonaria, pero en realidad eres una mujer de clase media con problemas de control de impulsos». Lucía agregó, «Los últimos 2 años ha estado viviendo de préstamos sobre préstamos. Está atrapada en un ciclo de deuda que no puede sostener». Sentí una mezcla extraña de emociones. Parte de mí sentía una satisfacción oscura, sabiendo que la mujer que había abandonado a sus hijas por dinero estaba perdiendo ese mismo dinero. Pero otra parte de mí, la parte que había criado a un hijo gentil y compasivo, se preguntaba si esto era lo correcto. «¿Y qué planean hacer con esta información?», pregunté. «Esperamos», dijo Isabela. «Simplemente esperamos hasta que esté completamente desesperada, hasta que no tenga absolutamente ninguna opción. Y entonces...». Lucía cerró la carpeta y me miró directamente a los ojos. «Entonces le ofrecemos una salida». Durante los días siguientes, mientras esperábamos que la venta se completara oficialmente, recibí llamadas que no había recibido en años, primos lejanos que de repente recordaban mi existencia, viejos amigos de Gabriel que querían ponerse al día. Era como si el universo hubiera detectado que algo grande estaba por suceder. Pero la llamada que más me impactó vino una tarde mientras estaba doblando ropa. «Elena,
Soy Patricia, la hermana de Camila. Me quedé helada. Patricia nunca me había llamado en 7 años, ni siquiera después de la muerte de Gabriel. Hola, Patricia, respondí cautelosamente. Mira, sé que hemos estado distantes, pero estoy preocupada por Camila. ¿Preocupada por qué? Hubo una pausa larga. Está pidiendo dinero prestado a toda la familia, grandes cantidades. Dice que es una inversión temporal, pero creo que está en problemas serios. Elena, y sé que esto suena loco después de todo lo que pasó, pero... Preguntó por las niñas. Mi corazón se detuvo. ¿Qué preguntó exactamente? Quería saber dónde viven, cómo están, si tú tienes algún dinero ahorrado. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Isabela, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó inmediatamente. Era la tía Patricia, le dije. Camila está preguntando por ustedes. Los ojos de Isabela se iluminaron, pero no con alegría, sino con algo que reconocí como triunfo. Perfecto, murmuró. Está más desesperada de lo que pensábamos. Isabela, le dije tomando sus manos, quiero que me prometas algo. ¿Qué, abuela? Promete que no dejarás que esto te cambie. Promete que la venganza no se volverá más importante que el amor. Ella me abrazó, y por un momento volvió a ser la niña de 12 años que lloraba en mis brazos después de que su madre la abandonara. Te lo prometo, abuela, pero también prométeme que no vas a tratar de detenerme cuando llegue el momento. Miré a mis 2 nietas, estas mujeres jóvenes y brillantes, que habían crecido con una fortaleza que yo nunca había poseído a su edad, y me di cuenta de que el momento que habíamos estado esperando durante 7 años finalmente había llegado. 2 días después, la venta se completó oficialmente. Isabela era oficialmente multimillonaria. Lucía había sido aceptada en uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de la ciudad como asociada junior, una posición prácticamente imposible de conseguir para alguien tan joven. Esa noche, mientras empacábamos nuestras pocas pertenencias para mudarnos a una casa que Isabela había comprado en efectivo, mi teléfono sonó. El nombre en la pantalla me hizo temblar. Camila. ¿Contestas?, preguntó Lucía. Miré a mis nietas, estas mujeres que habían sido abandonadas como bebés, no deseados, y que ahora tenían más poder del que Camila podría haber imaginado jamás. No, dije, rechazando la llamada. Que espere, como nosotras esperamos durante 7 años. Pero sabía que esta era solo la primera de muchas llamadas que vendrían. Camila había detectado el cambio en el viento y pronto descubriría exactamente cuán dramático había sido ese cambio. La llamada que cambió todo llegó un martes por la mañana, 3 meses después de que nos mudáramos a nuestra nueva casa, una hermosa residencia, en un barrio exclusivo, con 4 habitaciones y un jardín, donde finalmente pude plantar las rosas que siempre había deseado. Pero a pesar de toda la nueva comodidad, seguíamos siendo la misma familia que habíamos sido en el apartamento pequeño. Estaba regando mis rosas cuando Isabela salió corriendo de la casa, con el teléfono en la mano y una expresión que no había visto desde el día en que nos contó sobre la venta de su empresa. Abuela, dijo casi sin aliento. Acaba de llamar Lucía desde el bufete. Camila está allí. Sentí que las rodillas se me aflojaban. ¿En el bufete de Lucía? Sí. Aparentemente pidió una consulta de emergencia sobre bancarrota. No sabía que Lucía trabajaba ahí. Fue pura coincidencia. No, no fue coincidencia. Después de 7 años de esperar, el universo finalmente había decidido que era hora de que estas mujeres se enfrentaran cara a cara. ¿Qué quieres hacer?, le pregunté a Isabela. Sus ojos brillaron con una determinación que me recordó tanto a Gabriel que me dolió el corazón.
Quiero ir allá. Quiero verla. 40 minutos después, estábamos sentadas en el estacionamiento del bufete de abogados más prestigioso de la ciudad. Yo me quedé en el coche mientras Isabela subía a encontrarse con su hermana y por primera vez en 7 años, con su madre. Lo que no sabía era que Lucía se había estado preparando para este momento desde que tenía 14 años. Cuando Isabela regresó al coche 1 hora después, su rostro era una máscara de emociones contradictorias. «¿Cómo está?», pregunté, aunque no estaba segura de si me refería a Camila o a mis nietas. «Está destrozada», dijo Isabela, abrochándose el cinturón de seguridad. «Físicamente, quiero decir. Se ve 10 años más vieja. Su cabello está teñido en casa. Su ropa es de tienda departamental y tiene esa mirada desesperada que tienen las personas cuando se están ahogando». «¿Te reconoció?», Isabela soltó una risa amarga. No inmediatamente, pero cuando Lucía le dijo que éramos sus hijas, se quedó en silencio durante unos 5 minutos completos. «¿Qué le dijeron?». «Nada todavía». Lucía manejó toda la conversación como la abogada profesional que es. Le explicó sus opciones legales para la bancarrota, los plazos, las consecuencias. Camila apenas podía concentrarse. Permanecimos en silencio durante el camino a casa. Esa noche, Lucía llegó con una energía que no había visto desde sus años de adolescencia, cuando estudiaba casos legales, hasta muy tarde. «Ok», dijo, dejando caer su maletín y sentándose en la mesa del comedor. «Necesitamos hablar sobre lo que pasó hoy y lo que va a pasar después». Isabela y yo nos sentamos frente a ella, esperando. Primero, la situación de Camila es peor de lo que pensábamos. No solo está en bancarrota, está enfrentando demandas de acreedores que podrían resultar en cargos criminales si no paga pronto. ¿Cargos criminales? «¿Qué?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «Fraude crediticio. Aparentemente falsificó información en varias aplicaciones de préstamos. Está mirando posible tiempo en prisión si no encuentra una manera de pagar lo que debe en los próximos 60 días. Isabela se inclinó hacia adelante. «¿Cuánto debe exactamente?». Lucía consultó sus notas. 2.300.000. El número flotó en el aire entre nosotras como una nube tóxica. Era una cantidad astronómica para alguien como Camila, pero era prácticamente nada comparado con lo que Isabela tenía ahora. «¿Y?», preguntó Isabela, «¿cuál es tu recomendación legal, consejera?». Lucía sonrió, y esa sonrisa me recordó tanto a Gabriel cuando era pequeño y había elaborado un plan particularmente inteligente. «Mi recomendación es que le hagamos una oferta que no pueda rechazar». Durante la siguiente semana, las gemelas trabajaron juntas como nunca las había visto hacerlo. Isabela manejaba los aspectos financieros mientras Lucía se encargaba de los legales. Era como ver a 2 generales planificando una batalla. La propuesta que elaboraron era tanto elegante como cruel en su simplicidad. Isabela pagaría todas las deudas de Camila y le daría suficiente dinero para vivir cómodamente por el resto de su vida. A cambio, Camila tendría que trabajar para la nueva empresa de Isabela como empleada de nivel básico durante 5 años. «¿Empleada de nivel básico?», pregunté cuando me explicaron el plan. «Recepcionista», confirmó Lucía. «Salario mínimo más beneficios básicos. Horario de tiempo completo de lunes a viernes. ¿Y si se niega?». Isabela me miró con una expresión que no había visto desde aquella noche en el cementerio, cuando todo comenzó. «Entonces irá a prisión». La reunión se programó para un viernes por la tarde en la oficina del bufete de Lucía. Decidí acompañar a mis nietas esta vez. Después de 7 años, necesitaba ver a Camila con mis propios ojos. Llegamos 30 minutos antes de la hora programada. Lucía nos instaló en una sala de conferencias elegante, con ventanas que daban al skyline de la ciudad.
Isabela revisaba documentos en su teléfono con la misma calma que había mostrado durante toda esta experiencia. Yo simplemente me senté allí, tratando de preparar mi corazón para ver otra vez a la mujer que había destrozado nuestra familia. Cuando Camila entró, mi primer pensamiento fue que Isabela había tenido razón. Se veía terrible. La mujer que recordaba era impecable, siempre perfectamente arreglada, siempre controlando cada situación. Esta mujer tenía el cabello mal cortado, ropa que claramente había comprado en rebajas, y esa mirada lúgubre de alguien que no ha dormido bien en meses. Sus ojos se posaron primero en Lucía, luego en Isabela y finalmente en mí. Cuando me vio, algo se quebró en su expresión. «Elena», dijo, y su voz sonaba como si hubiera estado gritando. «No, no esperaba verte aquí. ¿Dónde están mis nietas?» «Ahí estoy yo», respondí simplemente. Lucía tomó el control de la reunión inmediatamente. «Camila, por favor, siéntate. Tenemos una propuesta que creemos que te va a interesar». Camila se sentó lentamente, sus ojos moviéndose nerviosamente entre las tres. ¿Una propuesta? Isabela habló por primera vez. Su voz era profesional, controlada, sin ningún rastro de la niña de 12 años que había sido abandonada en esta misma ciudad 7 años atrás. «Estamos preparadas para pagar todas tus deudas», dijo. $2.300.000. También estamos preparadas para darte una casa modesta y un salario estable. Los ojos de Camila se iluminaron con una esperanza desesperada. ¿En serio? ¿Por qué harían eso? «¿Por qué?», intervino Lucía. «A pesar de todo lo que nos hiciste, seguimos siendo familia, y la familia no deja que la familia vaya a prisión». Camila se inclinó hacia adelante. «¿Qué necesitan a cambio?» Isabela deslizó un contrato grueso a través de la mesa. 5 años de empleo, tiempo completo, salario competitivo. «Nada». Camila hojeó el contrato rápidamente, sus ojos escaneando los números. «Esto dice salario mínimo». «Así es», confirmó Lucía. «Serás recepcionista en la nueva empresa de Isabela». El silencio en la habitación era tan denso que podía sentirlo presionando contra mis oídos. Camila miraba el contrato, luego a sus hijas, luego a mí, luego de vuelta al contrato. «Recepcionista», repitió finalmente. «¿Quieren que trabaje como recepcionista para ustedes?» «Sí», dijo Isabela. «Horario de oficina normal, 2 semanas de vacaciones al año, beneficios médicos básicos». Camila se quedó en silencio durante varios minutos y pude ver la batalla interna desarrollándose en su rostro. Su orgullo contra su desesperación, su ego contra la realidad de su situación. «¿Y si digo que no?», preguntó finalmente. Lucía respondió con la frialdad de una abogada experimentada. «Entonces Emma y Asociados ya no puede representarte en tu caso de bancarrota. Tendrás que encontrar representación legal en otro lugar, lo cual será difícil considerando que no tienes dinero para pagar honorarios». «Me están chantajeando». Isabela sonrió, y por primera vez desde que todo esto comenzó, vi un destello de la niña herida que había sido. «Te estamos ofreciendo exactamente lo que tú nos ofreciste a nosotras hace 7 años. Una oportunidad de sobrevivir». Camila me miró como si esperara que yo interviniera, que dijera algo para suavizar la situación. Pero después de 7 años de ver a mis nietas reconstruir sus vidas desde cero, después de verlas convertirse en mujeres fuertes, a pesar de haber sido abandonadas por su propia madre, no tenía palabras de consuelo para la mujer que había causado todo ese dolor. «Tienes hasta el lunes para decidir», dijo Lucía, cerrando su carpeta. «Después de eso, la oferta se retira». Camila se levantó lentamente, agarrando el contrato con manos temblorosas.
¿Realmente van a hacerme trabajar para ustedes? Isabela se levantó también, y por primera vez en la reunión mostró emoción real. Mamá, dijo, y esa palabra salió como una acusación. Nosotras trabajamos para sobrevivir desde que teníamos 12 años. Tú vas a trabajar para vivir. La diferencia es que tú tienes una opción. Y con eso, mis nietas y yo salimos de la sala de conferencias, dejando a Camila sola con su decisión y las consecuencias de las decisiones que había tomado 7 años atrás. El lunes por la mañana llegó con una llamada que esperábamos, pero que aún me hizo temblar cuando sonó el teléfono. Era Lucía llamando desde su oficina. Aceptó, dijo sin preámbulos cuando contesté. Camila acepta los términos. Me senté pesadamente en la silla de la cocina, sintiendo una mezcla extraña de alivio y aprensión. Después de 7 años, finalmente íbamos a ver a Camila enfrentar las consecuencias de sus decisiones. ¿Cómo sonaba?, pregunté. Lucía hizo una pausa, como alguien que no tiene absolutamente ninguna otra opción, lo cual, para ser honesta, es exactamente lo que es. Esa tarde las 3 nos reunimos para discutir los detalles de lo que vendría después. Isabela había alquilado oficinas en el centro de la ciudad para su nueva empresa de consultoría tecnológica. Era un espacio moderno y elegante en el piso 30 de un rascacielos con vistas panorámicas de la ciudad. Quiero que sepas, le dije a Isabela mientras caminábamos por las oficinas vacías, que estoy orgullosa de lo que han logrado, pero también estoy preocupada. ¿Preocupada por qué, abuela? Porque esto se convierta en algo más grande que ustedes. La venganza puede ser adictiva. Isabela se detuvo frente a las ventanas del suelo al techo, mirando hacia abajo a la ciudad donde habíamos pasado tantos años luchando por sobrevivir. No es venganza, dijo finalmente. Es justicia, y hay una diferencia. Lucía se acercó a nosotras. Abuela, durante 7 años vimos a Camila vivir la vida que ella quiso, mientras nosotras trabajábamos para sobrevivir. Ahora, ella va a trabajar para vivir como nosotras tuvimos que hacerlo. Pero ustedes son mejores que ella, insistí. Eso es lo que siempre me ha enorgullecido de ustedes. Isabela me tomó de la mano. Y seguimos siendo mejores que ella. Por eso le estamos dando una oportunidad de redimirse, en lugar de dejar que vaya a prisión. El primer día de trabajo de Camila fue un martes. Llegué temprano a las oficinas con Isabela, aunque oficialmente ya no necesitaba trabajar. Isabela había insistido en que fuera su asesora senior, un título que básicamente significaba que podía estar ahí cuando quisiera y dar mi opinión sobre lo que fuera. A las 8 en punto exactamente, las puertas del ascensor se abrieron y Camila salió. Se había vestido profesionalmente con un traje barato pero limpio y llevaba el cabello recogido en un moño simple. Pero lo que más me llamó la atención fue su expresión, completamente vacía de la arrogancia que recordaba de 7 años atrás. Isabela se acercó a ella con una profesionalidad que me impresionó. Buenos días, Camila. Bienvenida a Innovative Tech Solutions. Buenos días, respondió Camila, y su voz sonaba pequeña en el espacio grande y moderno. Lucía, que había llegado temprano para manejar los aspectos legales de la contratación, se acercó con una carpeta. Necesitamos que firmes algunos documentos adicionales y luego te mostraremos tu área de trabajo. Durante los siguientes 30 minutos, observé mientras mis nietas manejaban la situación con una profesionalidad que habría hecho orgulloso a cualquier ejecutivo veterano. No había malicia en su trato hacia Camila, pero tampoco había calidez. Era puramente transaccional. El escritorio de recepción estaba ubicado directamente frente a la oficina principal de Isabela. Desde mi asiento en el área de espera, podía ver a Camila claramente,
Y más importante, podía ver que ella podía ver directamente a la hija que había abandonado, ahora dirigiendo reuniones con clientes importantes, tomando decisiones que afectaban millones de dólares, viviendo la vida exitosa que había construido a pesar del abandono de su madre. Los primeros días fueron tensos para todos. Camila hacía su trabajo de manera competente, pero silenciosa. Contestaba teléfonos, programaba citas, manejaba el correo. Tareas simples que cualquier persona podía hacer, pero que deben haber sido humillantes para una mujer que había creído estar por encima de trabajar. ¿Cómo se está adaptando?, le pregunté a Isabela después de la primera semana. Bien, respondió Isabela, pero noté cierta tensión en su voz. Hace su trabajo, llega a tiempo, no causa problemas. Pero Isabela suspiró. A veces la veo mirándonos a Lucía y a mí, con esta expresión que no puedo descifrar, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. Yo también había notado esas miradas. Camila observaba a sus hijas cuando pensaba que nadie se daba cuenta, estudiando sus movimientos, sus interacciones, su éxito. Había algo en sus ojos que no era envidia exactamente, pero tampoco era orgullo maternal. El punto de quiebre llegó durante la tercera semana. Estaba sentada en el área de espera leyendo mientras esperaba a que Isabela terminara una reunión, cuando noté que Camila estaba llorando silenciosamente en su escritorio. No eran las lágrimas dramáticas que recordaba de años atrás, cuando lloraba para manipular situaciones. Eran lágrimas reales de alguien que finalmente estaba enfrentando la realidad de sus decisiones. Me acerqué a su escritorio lentamente. ¿Estás bien? Ella me miró con ojos hinchados. ¿Por qué me preguntas después de todo lo que les hice? Me senté en la silla frente a su escritorio, la misma pregunta resonando en mi mente, porque a pesar de todo, seguimos siendo familia. Chamdunu, Camila se secó los ojos con un pañuelo desechable. No merezco su bondad. No, acordé. No la mereces, pero eso no significa que no la vayas a recibir. Permanecimos en silencio durante varios minutos. Finalmente Camila habló. Las veo todos los días, dijo, mirando hacia la oficina de Isabela, donde podíamos verla dirigiendo una videoconferencia. Veo lo inteligentes que son, lo exitosas que son, lo fuertes que son, y sé que no es gracias a mí. No, confirmé. Es a pesar de ti. Ella se estremeció como si mis palabras la hubieran golpeado físicamente. Lo sé, y no sé cómo vivir con eso. Empiezas viviendo un día a la vez, le dije. Empiezas siendo la madre que deberías haber sido desde el principio. Es demasiado tarde para eso. Miré a esta mujer que había destrozado a mi familia, que había abandonado a sus propias hijas por dinero, que ahora estaba sentada frente a mí, completamente quebrada, y pidiendo una oportunidad de redención. Eso no depende de mí, le dije finalmente. Depende de ellas y depende de ti demostrar que realmente has cambiado. Esa noche, durante la cena, les conté a las gemelas sobre mi conversación con Camila. ¿Crees que estás siendo sincera?, preguntó Lucía. No lo sé, admití, pero creo que, por primera vez en su vida, está enfrentando consecuencias reales por sus acciones, y creo que eso la está cambiando. Isabela jugó con su comida durante varios minutos antes de hablar. He estado pensando mucho en esto, en lo que realmente queremos lograr, y al principio quería que sufriera como nosotras sufrimos. Quería que sintiera lo que se siente ser abandonada, ser rechazada, ser tratada como si no importaras. Lucía asintió. Yo también. Pero ahora, continuó Isabela, viéndola tan quebrada, viéndola tan sola que se ha vuelto, no sé si eso es suficiente. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Isabela me miró con esos ojos tan parecidos a los de Gabriel. Quiero decir que tal vez la verdadera justicia no es hacerla sufrir,
Tal vez es darle la oportunidad de ser mejor de lo que fue. Lucía se recostó en su silla. ¿Estás diciendo que deberíamos perdonarla? No estoy diciendo que deberíamos perdonar lo que hizo, aclaró Isabela. Estoy diciendo que tal vez deberíamos darle la oportunidad de ganarse nuestro perdón. Esa noche me acosté pensando en las palabras de Isabela. Mis nietas habían crecido para ser no solo exitosas, sino sabias. Habían aprendido algo que muchas personas nunca aprenden, que la verdadera fuerza no está en la capacidad de destruir a tus enemigos, sino en la capacidad de darles la oportunidad de convertirse en algo mejor. Pero también sabía que el camino hacia cualquier tipo de reconciliación sería largo y difícil. Camila tendría que demostrar día tras día que realmente había cambiado, y mis nietas tendrían que decidir si estaban dispuestas a arriesgar sus corazones otra vez con la mujer que las había traicionado una vez. La justicia silenciosa que habían orquestado era perfecta en su simplicidad. Camila estaba experimentando exactamente lo que ellas habían experimentado: la necesidad de trabajar para sobrevivir, la humildad de depender de otros, la realización de que las acciones tienen consecuencias duraderas. Pero tal vez, solo tal vez, esta justicia también incluiría la posibilidad de redención. Un año después de que Camila comenzara a trabajar como recepcionista en la empresa de Isabela, me encontré parada frente al espejo de mi nueva habitación, preparándome para un día que había estado evitando durante meses: el aniversario de la muerte de Gabriel. Durante 7 años había visitado su tumba sola, llevando flores y hablándole sobre cómo estaban las niñas, sobre nuestras luchas, nuestras pequeñas victorias. Pero este año sería diferente. Este año sus hijas querían acompañarme y, sorprendentemente, Camila había pedido venir también. ¿Estás segura de esto? Sapos. Le pregunté a Isabela durante el desayuno. Ella asintió, pero pude ver la tensión en sus ojos. Creo que es hora. Ha sido un año completo, abuela. Si vamos a seguir adelante como familia, tenemos que hacer esto juntas. Lucía, que ahora dividía su tiempo entre el bufete de abogados y ayudar con los aspectos legales de la empresa de Isabela, se veía igualmente nerviosa, pero decidida. Papá hubiera querido que estuviéramos juntas en su día. Durante el último año había observado una transformación gradual en todas nosotras. Camila había cumplido religiosamente con su trabajo, llegando temprano y quedándose hasta tarde cuando era necesario. Pero más que eso, había comenzado a hacer pequeños gestos que demostraban que realmente estaba tratando de cambiar. Llevaba café extra para todos en la oficina. Recordaba los cumpleaños de los empleados. Se quedaba después de horario para ayudar cuando había plazos importantes. No eran gestos grandiosos, pero eran constantes, y gradualmente habían comenzado a suavizar la atmósfera tensa que había caracterizado los primeros meses. Lo más sorprendente había sido su interacción conmigo. Lentamente había comenzado a preguntarme sobre los años que había perdido, sobre las primeras palabras que las niñas habían dicho después de que ella se fuera, sobre sus graduaciones de preparatoria, sobre cómo habían sido sus vidas de adolescentes. Isabela siempre fue tan buena con las computadoras, me había preguntado una tarde mientras esperábamos el ascensor. Desde los 13 años, le había contestado. Cuando encontraba computadoras viejas en el edificio donde trabajaba, las traía a casa y las arreglaba. Camila había permanecido en silencio durante varios pisos antes de susurrar: «Me perdí todo, ¿verdad?» «Sí», le había respondido honestamente. «Te perdiste todo». Ahora, mientras conducía hacia el cementerio con las 3 en mi coche, sentía el peso de todos esos meses de cuidadosa reconstrucción.
Camila se había sentado en el asiento trasero sin decir palabra, mientras Isabela y Lucía conversaban nerviosamente sobre trabajo. Cuando llegamos al cementerio, caminamos en silencio hacia la tumba de Gabriel. Noté que alguien la había estado manteniendo. La lápida estaba limpia y había flores frescas. Miré a Camila con curiosidad. «He estado viniendo», dijo suavemente, siguiendo mi mirada. «Los domingos por la mañana. Espero que esté bien». Isabela y Lucía se miraron con sorpresa. Durante todo el año ninguna de nosotras había mencionado ver a Camila en el cementerio. «Está bien», dijo Isabela finalmente. Nos quedamos allí paradas por varios minutos, cada una perdida en nuestros propios pensamientos. Finalmente Lucía rompió el silencio. «Papá estaría orgulloso de nosotras», dijo mirando la lápida, «de todo lo que hemos logrado». «Estaría orgulloso de ustedes», corrigió Camila, su voz apenas audible. «Yo no tengo nada de qué estar orgullosa». Isabela se volvió hacia su madre por primera vez en meses, realmente mirándola en lugar de simplemente hablarle profesionalmente. «Tienes este año. Tienes el hecho de que te quedaste, que trabajaste, que trataste». «¿Es suficiente?», preguntó Camila, y pude escuchar años de arrepentimiento en esas dos palabras. «Es un comienzo», dijo Lucía. Después de una hora en el cementerio, decidimos ir a almorzar. Era la primera vez en 8 años que las 4 estábamos sentadas alrededor de una mesa como familia. La conversación fue incómoda al principio, llena de pausas largas y temas cuidadosamente evitados, pero gradualmente comenzamos a hablar sobre cosas pequeñas: el clima, las noticias, los planes para las oficinas nuevas que Isabela estaba considerando. Cosas normales que las familias normales discuten. «He estado pensando», dijo Camila durante el postre, «en todo lo que me perdí, en todas las maneras en que las lastimé». Isabela y Lucía se tensaron, preparándose para otra sesión de autocompasión. «Y me di cuenta», continuó Camila, «de que no puedo cambiar lo que hice, no puedo recuperar esos años, pero tal vez pueda asegurarme de que no me pierda nada más». «¿Qué quieres decir?», preguntó Lucía cautelosamente. Camila tomó una respiración profunda. «Quiero decir que, si me lo permiten, me gustaría ser parte de sus vidas. No como era antes, no esperando que me den cosas o que me hagan sentir especial, solo como su madre, como debería haber sido desde el principio». El silencio en la mesa era denso. Pude ver a mis nietas procesando las palabras de su madre, pesando sus sentimientos contra años de dolor y desconfianza. «Tendría que ser lentamente», dijo Isabela finalmente. «Tendríamos que establecer límites. Tendríamos que construir confianza», añadió Lucía. «Y tendría que ser real», dije, sorprendiéndome a mí misma al hablar. «No más manipulación, no más drama, no más promesas rotas». Camila asintió vigorosamente. «Todo lo que ustedes necesiten, todo lo que tome». 3 meses después estaba sentada en el patio trasero de nuestra casa, viendo a Lucía explicarle a Camila cómo funcionaba su nuevo trabajo en el bufete de abogados. Isabela estaba adentro preparando la cena para todas nosotras, algo que había comenzado a hacer los domingos. No era perfecto. Probablemente nunca lo sería. Había momentos cuando veía a las gemelas contenerse, momentos cuando Camila decía algo sin pensar que las lastimaba, momentos cuando yo tenía que recordarme que el perdón es un proceso, no un evento. Pero era real. Y después de años de luchar solas, después de años de supervivencia pura, finalmente teníamos algo que se parecía a la paz. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un número que no reconocía, pero decidí contestar. «Señora Elena, soy del periódico local. Hemos escuchado una historia increíble sobre su nieta y su empresa. ¿Podríamos hacer una entrevista?» Miré hacia adentro.
donde Isabela estaba cocinando mientras escuchaba a Lucía y Camila discutir algo sobre casos legales. Mi nieta había construido un imperio, pero más importante, había construido una vida. No, dije firmemente. Mi familia no está disponible para entrevistas, pero es una historia inspiradora sobre superar la adversidad. Mi familia ya superó la adversidad, interrumpí. Ahora estamos viviendo nuestras vidas en privado. Colgué y volví a mi observación silenciosa. Habíamos pagado un precio alto por esta paz. Años de lucha, lágrimas, noches sin dormir y el dolor constante de ser abandonadas por alguien que se suponía que nos amara incondicionalmente. Pero habíamos sobrevivido. Más que eso, habíamos prosperado. Y ahora, sentada en el patio de una casa hermosa, viendo a 3 mujeres fuertes que habían aprendido que el amor real se construye con acciones, no con palabras, sabía que había valido la pena cada momento difícil. Esa noche, después de que Camila se fuera a su apartamento, había insistido en mantener su propia residencia como parte de reconstruir su independencia. Me senté con mis nietas en la sala. ¿Creen que hicimos lo correcto, May?, les pregunté. ¿Darle otra oportunidad? Isabela, acurrucada en el sofá con una manta, consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que hicimos lo que papá hubiera querido que hiciéramos. Lucía, revisando casos en su laptop, asintió. Papá siempre creyó en segundas oportunidades, pero también creyó en las consecuencias. ¿Y están contentas con cómo resultó todo? Las dos me miraron, y en sus ojos vi algo que no había visto en años. Tranquilidad completa. Sí, abuela, dijo Isabela, estamos en paz, y por primera vez en 8 años yo también lo estaba. Habíamos comenzado como víctimas, abandonadas y lastimadas, pero habíamos elegido convertirnos en sobrevivientes, en luchadoras, y finalmente, en una familia que eligió el amor sobre el resentimiento. La justicia que habíamos buscado no había venido en la forma de venganza espectacular que podríamos haber imaginado. Había venido en la forma de vivir bien, de prosperar a pesar de la traición y de ser lo suficientemente fuertes como para ofrecer una segunda oportunidad cuando finalmente fue merecida. Esa noche me acosté sabiendo que Gabriel estaría orgulloso de las mujeres en las que sus hijas se habían convertido y tal vez, solo tal vez, de la mujer en la que su esposa estaba tratando de convertirse.